Hola a todos. Miren lo que volvió a sacudir los pasillos del boxeo internacional. Shane Mosley habló recientemente y puso a Canelo Álvarez en el centro del debate contra leyendas históricas. Pero lo que casi nadie vio venir es que las pistas para entender lo que vive hoy Saúl estaban escritas en Canelo vs. Mosley en 2012. En este video vamos a revelar un dato oficial de CompuBox que la gran prensa pasó por alto y que demuestra cómo funcionaron los hilos del negocio esa noche. Quédense hasta el final antes de juzgar. Dejen su like, suscríbanse y arrancamos. Bueno, señores, vamos a poner las cartas sobre la mesa porque lo que está pasando en los pasillos da para pensar bastante. En estos últimos meses, portales internacionales especializados cubrieron declaraciones donde Shane Mosley analizó peleas hipotéticas contra monstruos de la talla de Marvin Hagler y volvió a poner el nombre de Canelo en una balanza muy fina. En otra entrevista donde repasó a los rivales más demoledores de su carrera, colocó a Floyd Mayweather en la cima absoluta, pero volvió a mencionar a Saúl con un respeto que no le regala a casi nadie en este negocio. ¿Por qué una leyenda con semejante trayectoria sigue mirando a Canelo de esa manera cuando el resto del mundo insiste en minimizarlo? No estoy afirmando nada a la ligera aquí, muchachos, pero analicen conmigo cómo se van uniendo las piezas de este enorme tablero. Hay que desempolvar un antecedente histórico que la prensa tradicional prefirió dejar bajo la alfombra. En declaraciones directas recogidas por el portal TMZ, Shane Mosley soltó una bomba gigantesca. Dijo con total seguridad que Canelo Álvarez tenía absolutamente todo para vencer a Floyd Mayweather si se enfrentaban en ese preciso momento. Pónganse en contexto por un segundo. Toda la maquinaria mediática de Las Vegas vendía a Canelo como un producto inflado de televisión abierta, un protegido al que estaban cuidando entre algodones. Sin embargo, el hombre que ya había estado dentro del ring, recibiendo golpes de ambos, le estaba advirtiendo al planeta entero exactamente lo contrario. ¿Qué fue lo que Mosley sintió en carne viva aquella noche de mayo de 2012 que los ejecutivos y los críticos se negaban a admitir? Para entender este rompecabezas, no podemos quedarnos con los discursos oficiales de los promotores. Tenemos que mirar las pruebas reales. La cobertura histórica de Boxing Scene detalla el reporte oficial del sistema CompuBox sobre lo que ocurrió en el MGM Grand. Y cuando uno revisa esas cifras oficiales con detenimiento, la versión que nos vendieron se cae a pedazos. Esa noche, Saúl conectó nada menos que 348 golpes de 673 lanzados, alcanzando una efectividad demoledora del 52%. Mientras tanto, Mosley apenas pudo conectar 183 de 745 intentos, quedando estancado en un modesto 25%. Pero presten muchísima atención a este detalle, señores, porque aquí es donde la historia se pone verdaderamente picante. Esos 348 impactos conectados por Canelo no fueron una simple estadística de cartelera. Se convirtieron en el récord absoluto de castigo recibido por Shane Mosley en toda su carrera dentro de los 34 combates registrados por el sistema CompuBox. Ni Manny Pacquiao, ni Oscar de la Hoya, ni el mismísimo Miguel Cotto lograron castigar la anatomía de Mosley con semejante volumen y precisión quirúrgica. El propio Mosley lo admitió sin vueltas apenas bajó del cuadrilátero. Jamás esperó que aquel muchacho tuviera semejante velocidad de reacción, pero sobre todo esa capacidad milimétrica para anticipar cada movimiento de su guardia. ¿Ustedes de verdad creen que un récord de esa magnitud fue pura suerte? ¿O estábamos viendo a un peleador rompiendo un libreto que estaba diseñado para frenarlo? Miren cómo se conectan los hilos detrás del telón, porque el armado de esa noche no pudo haber sido más calculado por la industria.
Esa misma noche del 5 de mayo de 2012, en ese mismo ring y bajo los mismos reflectores, Floyd Mayweather encabezaba la cartelera millonaria enfrentando a Miguel Cotto. Canelo y Floyd compartían el mismo edificio, los mismos vestuarios y la misma presión de una industria que necesitaba desesperadamente asegurar el futuro financiero del negocio. En los pasillos se manejaba la idea de que Mosley era el filtro ideal. Si el joven de Jalisco caía en la trampa del veterano o lucía vulnerable, la gran máquina podía postergar su ascenso y mantener el control absoluto en las manos de siempre. Pero Canelo subió y ejecutó un castigo que dejó a los directivos completamente desarmados. Claro, gente, seamos plenamente objetivos y pongamos la cuota de sensatez que siempre nos caracteriza en este canal. No vamos a ignorar el paso del tiempo. Mosley tenía 40 años, venía de guerras brutales y la diferencia de 19 años de juventud era una ventaja física real en el ritmo de combate. De hecho, tras esa noche, Mosley anunció su retiro temporal antes de tener regresos posteriores a la actividad. Pero la pregunta incómoda que nadie en las oficinas de las grandes cadenas se atrevía a formular en voz alta era otra. Si Canelo era simplemente un campeón fabricado por conveniencia comercial, ¿por qué destrozó todas las marcas de golpeo ante un hombre de hierro al que las leyendas consagradas de la década anterior no pudieron doblegar con esa facilidad numérica? El efecto dominó que se desató a partir de esa noche fue completamente imparable. Shane Mosley fue la primera gran pieza en caer, convirtiéndose en el testigo presencial de cómo el poder real del cuadrilátero cambiaba de manos. Apenas 16 meses después de ese combate, la industria ya no tuvo excusas ni vías de escape. Tuvieron que poner la firma para el choque directo entre Canelo y Floyd Mayweather. Mosley leyó el cambio de era antes de que los contratos se redactaran, porque entendió que Saúl no era un simple invitado al show, sino una amenaza real dispuesta a cambiar las reglas del juego. ¿O acaso no es sospechoso que tras sufrir ese récord, Mosley fuera el único en advertir públicamente lo que se le venía a Floyd? Y lo más fascinante de todo este panorama, muchachos, es el reflejo implacable que el tiempo nos pone enfrente. En aquel lejano 2012, Canelo era el joven hambriento y criticado que entraba a demoler a una figura histórica de 40 años que intentaba resistir el paso del reloj. Hoy, el escenario dio una vuelta completa. Saúl se encuentra en la posición del veterano experimentado al que las nuevas promesas y los intereses económicos intentan arrinconar para levantar a un nuevo monarca. La historia no cambia de libreto, simplemente cambia de actores en la escena principal. Cuando Shane Mosley vuelve a hablar en la actualidad y analiza la figura de Canelo frente a la historia grande, no lo hace por compromiso publicitario ni por simpatía vacía. Lo hace con la autoridad moral del hombre que sintió en carne propia los 348 impactos que marcaron el final de una era dorada y el nacimiento de un reinado inevitable. Ahora quiero que ustedes me digan su postura en la caja de comentarios. ¿Creen que aquella noche de mayo fue el examen donde la industria entendió que Canelo era imparable? ¿O simplemente fue la factura natural de la edad cayendo sobre los hombros de Mosley? Dejen su opinión aquí abajo para que debatamos con todo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.